Sodoma y Gomorra, dos nombres que hasta hoy estremecen a la humanidad. Ciudades levantadas en un valle fértil, rodeadas de belleza y abundancia. Sus calles estaban llenas de comercio, sus casas rebosaban de pan, sus habitantes disfrutaban del placer y de la riqueza. A primera vista, parecían ciudades bendecidas. Pero todo cambió en un instante. El cielo se oscureció, el estruendo de la justicia divina retumbó, y fuego mezclado con azufre descendió sobre ellas hasta reducirlas a cenizas. Así quedaron grabadas en la memoria del mundo como un recordatorio del juicio de Dios. Durante siglos hemos escuchado de su inmoralidad, de la corrupción sexual que marcó su destino. Pero la verdad es que ese no fue su único pecado. Sodoma y Gomorra se hundieron en una espiral de maldad mucho más profunda. Fueron 7 pecados los que encendieron la ira del Todopoderoso. 7 transgresiones que levantaron un clamor tan fuerte que llegó hasta el mismo trono celestial. Y lo más inquietante es esto: esos mismos pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra hoy se repiten en nuestra sociedad con la misma arrogancia y descaro. En este video revelaremos cuáles fueron los 7 pecados de Sodoma y Gomorra y descubriremos por qué su historia no es solo un relato antiguo, sino una advertencia viva para nuestra generación. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que nuestra sociedad está siguiendo el mismo camino que llevó a Sodoma y Gomorra a la destrucción? Déjame tu opinión en los comentarios. El primer pecado que marcó a Sodoma y Gomorra fue la soberbia. Ezequiel capítulo 16, verso 49 dice: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». La palabra hebrea usada para soberbia es gaón, que significa orgullo, altivez, arrogancia, exaltación desmedida. No era un simple sentimiento de autoestima, sino un desprecio abierto hacia Dios y hacia los hombres. Los habitantes de Sodoma se sentían invencibles. Vivían en un valle fértil, como lo describe Génesis capítulo 13, verso 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Esa prosperidad los llenó de confianza carnal. Tenían riquezas, tenían poder, y creyeron que no necesitaban al Creador. El rabino Rashi, en su comentario clásico al Talmud, explica que la arrogancia de Sodoma no solo fue espiritual, sino también social. Ellos se jactaban de que su tierra era tan fértil y productiva que no necesitaban abrir sus puertas a extranjeros ni practicar la hospitalidad. Es decir, la soberbia se manifestó en una cultura de exclusión y desprecio hacia el forastero y el necesitado. Los escritos judíos del Midrash Bereshit Rabbah añaden que la soberbia de Sodoma llevó incluso a establecer leyes crueles para castigar la hospitalidad. Esto muestra que su orgullo se institucionalizó. No solo era el corazón de un hombre, era el sistema de toda la ciudad. El teólogo Matthew Henry confirma esta lectura cuando escribe: «La abundancia engendra orgullo, y el orgullo prepara a los hombres para la ruina». Sodoma estaba tan orgullosa de su fertilidad que olvidó al Dios que la había dado. Así se manifestó la soberbia, en autosuficiencia espiritual, en arrogancia económica y en desprecio social. Por eso Proverbios capítulo 16, verso 18, declara: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Hoy vivimos lo mismo. Nuestra generación se gloría en sus avances científicos, en su tecnología, en su economía y en sus descubrimientos. Pero cuando una sociedad declara que puede vivir sin Dios, repite el error de Sodoma. La soberbia siempre es la antesala de la caída. El segundo pecado que consumió a Sodoma fue la saciedad de pan. El segundo pecado que menciona Ezequiel, capítulo 16, verso 49, lo describe con claridad. Los habitantes de la ciudad vivían saciados, hartos de abundancia, rodeados de prosperidad. En hebreo, la expresión es soba lejem,
que significa hartura de pan, una vida sin carencias, llena de bienes materiales. No se trataba de tener lo necesario, sino de vivir en exceso, de estar tan satisfechos que el corazón se endureció. El valle del Jordán era fértil, regado como un jardín, como el huerto de Jehová, dice Génesis capítulo 13, verso 10. Ese terreno, que debió ser motivo de gratitud, se convirtió en la raíz de su arrogancia. Cuando el hombre se sacia de pan, pero olvida al Dios que da el pan, la abundancia se transforma en maldición. El Talmud enseña que la riqueza de Sodoma fue tan grande que las autoridades establecieron leyes para impedir la caridad. Si alguien ayudaba al pobre, era castigado. El rabino Rashi comenta que la abundancia de pan los volvió crueles, porque creyeron que la prosperidad era solo para ellos y que no debían compartirla. El teólogo Juan Calvino lo expresó de esta manera: la abundancia de pan no los llevó a la gratitud, sino al orgullo y a la disolución. Tenían pan en exceso, pero un corazón vacío de justicia. Sodoma cayó porque la saciedad de pan la hizo olvidar al dador. Y toda generación que convierte la abundancia en idolatría repite el mismo error. Hoy vemos lo mismo en nuestra sociedad: supermercados llenos, mesas rebosantes, toneladas de comida desperdiciada, mientras millones padecen hambre. Vivimos rodeados de abundancia, pero esa saciedad ha apagado la gratitud y ha multiplicado el egoísmo. El tercer pecado que hundió a Sodoma fue la abundancia de ociosidad. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Lo señala junto con la soberbia y la saciedad de pan. Una vida cómoda, llena de tiempo libre, pero sin propósito espiritual. En hebreo, la frase es Shalvat Hashket, que significa tranquilidad de descanso, quietud de comodidad. No se refiere al descanso legítimo que Dios bendijo, sino a una ociosidad vacía, usada para el pecado. Los sodomitas habían convertido el tiempo en un lujo para alimentar la carne. No trabajaban para edificar, no invertían en justicia, no buscaban a Dios. Su ocio se llenó de fiestas, excesos y vanidad. La abundancia de pan les dio horas libres, y esas horas libres se transformaron en corrupción. El sabio Rashi explica que la ociosidad de Sodoma los llevó a la crueldad. Al no tener necesidad de trabajar, inventaban maneras perversas de divertirse y oprimir a otros. El Midrash Rabba añade que incluso organizaban juegos y burlas contra los extranjeros y pobres como forma de entretenimiento. El apóstol Pablo advierte del mismo mal en 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, versos 10 al 11. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La ociosidad no solo debilita, también abre la puerta a la inmoralidad. El comentarista Matthew Henry lo resume así: el ocio excesivo es madre de muchos pecados. La mano ociosa se convierte fácilmente en instrumento del diablo. Y hay un dicho popular que refleja esta verdad con claridad: la mente ociosa es el taller del diablo. Allí donde el hombre no ocupa su pensamiento en lo bueno, en lo santo y en lo justo, el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar maldad. Hoy lo vemos reflejado en nuestra generación. Millones de personas tienen tiempo, tienen comodidades, pero ese tiempo lo llenan de entretenimiento vacío, redes sociales, vicios y pasiones. Se ha levantado una cultura que busca diversión sin propósito, placer sin límite y descanso sin trabajo. Sodoma fue destruida porque su abundancia de ociosidad los llevó a corromperse hasta el extremo. Y toda sociedad que convierte el tiempo en un altar a la vanidad está caminando por el mismo rumbo. El cuarto pecado que Dios condenó en Sodoma fue la indiferencia hacia el necesitado. Ezequiel capítulo 16, verso 49 lo declara: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Sodoma no era una ciudad pobre. Tenía abundancia de pan, riquezas y tierras fértiles, pero junto a esa prosperidad se levantó un corazón de piedra. Cuando un hambriento extendía la mano, nadie lo socorría. Cuando un extranjero pedía refugio, era rechazado.
La compasión había sido arrancada de sus calles. Los escritos rabínicos cuentan que los jueces de Sodoma crearon leyes crueles para prohibir la caridad. Quien se atrevía a dar pan al pobre era castigado públicamente. El Midrash incluso narra que jóvenes que intentaban alimentar en secreto a los necesitados eran ejecutados como criminales. Así de lejos había llegado su desprecio por el afligido. El rabino Rashi comenta que su orgullo los llevó a cerrarse en sí mismos. Se enorgullecían de su fertilidad y pensaban, no necesitamos compartir con nadie. De esta manera, la soberbia dio a luz a la crueldad y la abundancia se convirtió en egoísmo. El teólogo John Gill lo resume así: el pecado de Sodoma no fue la falta de pan, sino la negativa a dar pan al hambriento. No fue pobreza de recursos, sino pobreza de misericordia. Las Escrituras siempre enseñaron lo contrario. Proverbios capítulo 19, verso 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Isaías capítulo 58, verso 7 ordena: no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Sodoma falló en esto. No solo se saciaron de pan, sino que negaron pan a quien más lo necesitaba. No solo tenían abundancia de tiempo, sino que lo usaban para burlarse del débil, y por eso el clamor del menesteroso subió hasta Dios. Hoy, nuestra generación repite ese mismo error. Vivimos rodeados de abundancia, pero con indiferencia hacia los que sufren. El mundo construye banquetes, mientras millones de niños mueren de hambre, y cada vez que el ser humano cierra sus manos y endurece su corazón, revive el pecado de Sodoma. El quinto pecado de Sodoma fue la abominación sexual. Ezequiel capítulo 16, verso 50 dice: y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. La palabra hebrea para abominación es toevá, que significa acto repugnante, inmundicia moral, práctica perversa. No se refiere a un simple error, sino a pecados que violentan la santidad del diseño de Dios. El libro de Génesis capítulo 19 narra el momento más oscuro. Los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y exigieron tener relaciones con los mensajeros enviados por Dios. Allí se reveló lo que por años se había gestado en secreto: una cultura de inmoralidad sexual abierta, descarada y violenta. El apóstol Judas, en su carta, verso 7, lo confirma: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los rabinos enseñan que la corrupción sexual de Sodoma no era un hecho aislado, sino un estilo de vida. El Midrash Rabba afirma que el desenfreno había sido normalizado, hasta el punto de celebrarlo públicamente. No sentían vergüenza, sino orgullo de su pecado. El teólogo Charles Spurgeon escribió: la inmoralidad no se queda en la esfera privada. Cuando el pecado se hace público y descarado, la sociedad entera se convierte en Sodoma. La tragedia de Sodoma fue esta: habían llegado a tal grado de perversión que ya no distinguían lo sagrado de lo profano, ni lo natural de lo antinatural. Sus pasiones se convirtieron en una rebelión abierta contra el Creador. Hoy vemos reflejado este mismo pecado en nuestra generación. Lo que antes era vergüenza, hoy se exhibe con orgullo. Lo que antes era inmoralidad, hoy se celebra como libertad. El mundo llama derecho a lo que Dios llama abominación. Sodoma cayó porque su corrupción sexual fue la señal de un corazón completamente endurecido. Y cuando una sociedad llega al punto de normalizar el pecado, el juicio de Dios está a las puertas. El sexto pecado de Sodoma fue la injusticia acompañada de violencia. Aunque Ezequiel y Génesis destacan la soberbia, la saciedad de pan, la ociosidad, la indiferencia y la inmoralidad, los profetas también revelan que la violencia se había convertido en la marca de esta ciudad. Isaías capítulo 3, verso 9 declara: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma,
publican su pecado, no lo disimulan. Y en Lamentaciones capítulo 4, verso 6, se afirma que la maldad de Sodoma fue mayor que la de Samaria, porque su injusticia se hizo insoportable. Los rabinos enseñan que Sodoma había pervertido la justicia en sus tribunales. El Midrash Rabbah y el Talmud narran que los jueces sodomitas establecieron leyes crueles, ridículas y opresivas. Por ejemplo, si un pobre pedía pan, la ley prohibía dárselo. Si un extranjero buscaba hospitalidad, lo despojaban y lo maltrataban. La justicia se había transformado en burla, y la violencia era parte de la vida cotidiana. El teólogo John Gill explica: la injusticia de Sodoma no era solo contra los pobres, sino contra toda forma de equidad. Habían reemplazado la ley de Dios por leyes de crueldad. Génesis capítulo 19, verso 9. Muestra esa violencia en acción cuando los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot y al ser reprendidos, responden con furia: «Quita ya, y trataremos peor contigo que con ellos». No solo buscaban cometer abominación, también estaban dispuestos a usar la fuerza brutal contra cualquiera que se interpusiera. Hoy vemos esta misma manifestación en el mundo. Sistemas corruptos que oprimen al débil, gobiernos que convierten la ley en instrumento de injusticia, sociedades donde la violencia se ha normalizado en calles, hogares y hasta en el entretenimiento. La historia de Sodoma nos recuerda que cuando la injusticia y la violencia se convierten en cultura, la paciencia de Dios llega a su límite. Así como Sodoma fue destruida por fuego, también toda generación que se entrega a la violencia terminará enfrentando el juicio de Dios. El último pecado que marcó a Sodoma fue el orgullo persistente en el pecado. No solo cayeron en la inmoralidad, la injusticia y la crueldad, también llegaron al punto de gloriarse de su maldad. Isaías, capítulo 3, verso 9, lo describe con palabras contundentes. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ya no se avergonzaban, no escondían sus actos, sino que los proclamaban con descaro. En hebreo, el término higidú, usado en este texto, significa anunciar, declarar públicamente. La idea es que ellos convertían el pecado en un trofeo, lo mostraban como parte de su identidad. Los rabinos comentan que la generación de Sodoma había llegado al colmo del descaro. Lo que antes se hacía en secreto, pasó a celebrarse en público. El pecado se convirtió en motivo de orgullo colectivo. El teólogo Charles Spurgeon dijo: «No hay estado más peligroso para el alma que cuando el hombre se gloría de lo que debería avergonzarse. La desvergüenza es la antesala del infierno». No cayeron de repente, fue un proceso de endurecimiento hasta llegar al punto de celebrar lo que Dios condena. Hoy vemos reflejado este mismo pecado en nuestra generación. Lo que antes se ocultaba por vergüenza, hoy se exhibe en desfiles, en pantallas y en leyes que llaman derecho, a lo que Dios llama abominación. La cultura moderna no solo practica el mal, lo celebra. Ese fue el último paso de Sodoma, la desvergüenza total. Y cuando un pueblo se enorgullece de su pecado, ya no queda más que esperar el juicio de Dios. Sodoma y Gomorra fueron destruidas no por un solo pecado, sino por una cadena de transgresiones que las llevó a la ruina. Soberbia, saciedad de pan, ociosidad, indiferencia, abominaciones sexuales, injusticia y orgullo persistente en el mal. Esas ciudades quedaron como ejemplo eterno de lo que ocurre cuando una sociedad se aparta de Dios. Y lo más alarmante es que esos mismos pecados hoy se repiten en nuestra generación. El Señor Jesús lo advirtió en Lucas capítulo 17, verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La historia de Sodoma no es un relato del pasado, es una advertencia para el presente. Por eso, la voz de Dios nos llama